Yo soy Alexander Fredericks y hoy, nos hemos venido hasta Polanco, aquí en la Ciudad de México, para poderles llevar hasta ustedes, hasta sus pantallas, un poquito del recorrido de este día. Estoy muy contento de también darles la bienvenida y hoy, nos encontramos en un lugar donde se juntan varias propuestas. Una de ellas, al fondo ustedes pueden ver el Museo Sumaya, como ya lo vimos en la introducción de este programa, pero ahorita estamos en el Museo Jumex. Les vamos a presentar un poco de información y luego vamos a recapitular para después cruzar del otro lado. Soy Alexander Fredericks, aquí iniciamos Actitud Más. Continuamos aquí en Actitud Más. Yo soy Alexander Fredericks y ahora aquí en el sótano del Museo Jumex nos encontramos con una exposición muy interesante que, además de ver como cierta colorimetría, estamos observando la propuesta de Rodrigo Hernández, este tema que se llama El Espejo. En palabras de Jim Camps, curador junior del Museo de Arte Moderno de Medellín, en la exposición El Espejo, Rodrigo Hernández construye un reflejo ficcional entre los círculos precolombinos de Antonio Gras y los elementos redondos de Werner Panton, creando del encuentro un tercer destello, el propio del artista mexicano. Soy Rodrigo Hernández, un artista mexicano, y todo parte de encontrar algunas imágenes o algunas historias que me interesan, que despiertan mi curiosidad, y a partir de ahí van como entrelazándose esas imágenes con otras y con otras historias. Generalmente mi idea es que se dirija a una instalación, ¿no? A un trabajo que se transforme en una instalación. En el caso de esta exposición sí hay dos referencias muy específicas, que son el trabajo de dos artistas, diseñadores creativos, que son el colombiano Antonio Gras y el diseñador danés Werner Panton. El nombre del espejo viene muy directamente del nombre de este edificio en Hamburgo, del diario alemán de Spiegel, que Panton diseñó y creó. El elemento principal de todo el edificio, de todo el diseño, era un cuadro con un círculo en el centro y a veces dos círculos, ¿no? Un círculo como protuberante y uno como convexo, ¿no? La idea como de esta exposición y de este mural era observar esta composición que realizó en el edificio, pero también al mismo tiempo mantener en una visión paralela
atención a la investigación que hizo Grass. Más en particular un libro que se llama El Círculo, que editó, realizó, ilustró. Lo que hizo fue investigar como sobre todo la cerámica y el trabajo como de cestería de las culturas indígenas colombianas. Lo que él hacía era como crear en un plano bidimensional gráfico imágenes planas, como si uno estuviera viendo desde arriba a estas vasijas, ¿no? Y bueno, me interesó mucho otra vez como en contraste con Pantón, cómo hay este juego entre la creación de volúmenes y la creación de planos, cómo hay como intersecciones como interesantes, ¿no? Yo las llamo casi como entre metafísicas, entre estas dos posibilidades, ¿no? De plano y de volumen. Y esto creo que tiene que ver con un análisis un poco más profundo de la idea del espejo, ¿no? O sea, la imagen que crea el espejo no es una realidad, sino una imagen que corresponde con la realidad. Creo que hay una diferencia muy sutil, pero también muy importante, ¿no? Entre estas dos cosas. También el título hace referencia a que la exposición sucede en dos lugares y en dos momentos diferentes, ¿no? Y la primera, bueno, que es la exposición que sucede en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y la que ahora sucede en el Museo Jumex en México, digamos, no son completamente iguales, ¿no? Hay pequeños cambios y pequeñas transformaciones que suceden de una a otra, ¿no? Tanto en el Museo de Arte Moderno de Medellín como aquí en Jumex, desde el principio fue muy importante que el mural fuera hecho a mano y fue realizada por un equipo de rotulistas aquí en el museo. Es muy importante esto para mí, que sea un trabajo en el que la mano de la pintura y la factura del trabajo sea visible, ¿no? En esta segunda versión de la exposición en el Museo Jumex incluimos esta nueva pared que está cubierta por una versión del mural transformada, ¿no? Y lo que queríamos aquí era crear un espacio dentro del espacio en que interactuara casi como una escultura con el mural que envuelve las paredes de toda la sala. Pensaba mucho en que esta exposición pudiera ser visitada, digamos, casi como en dos niveles, ¿no? Un nivel en el que es una experiencia pues, visual, sensorial y material de la instalación y de las piezas, y otra en la que el ojo del espectador puede leer lo que está entre estos elementos. Y en este caso se presenta muy físicamente ese otro nivel porque aparece en forma de unos cajones, ¿no? Y en los cajones incluir unos dibujos que fueron hechos ya aquí en México y unas cartas. La relación entre los dibujos y las cartas creo que es algo con lo que nosotros también jugamos durante el montaje, pero que puede resultar bastante interesante como desde el punto de vista del espectador. En las cartas lo que se puede como, digamos, sugerir o dar a entender es que hubo una correspondencia real entre Grass y Pantón, ¿no? En ese momento, cuando empecé a revisar las biografías de los dos, de Pantón y de Grass, pero también como a imaginarme qué es lo que podrían haber estado pensando detrás de su trabajo, empecé a imaginar que la conexión, o sea, esta conexión que yo veía como desde mi punto de vista, podría ser en un plano como de la ficción, una conexión real, ¿no? Y creo que aquí era muy importante en estos cajones que apareciera la carta, digamos, como una especie de señal de documento junto a un dibujo que creo que transforma un poco el contexto de estos semidocumentos. Las cartas obviamente tienen una cronología, están fechadas, y los dibujos juegan como otro elemento que un poco como que distorsiona qué tan lineal debe ser esa narrativa, ¿no? Obviamente en las cartas, en la secuencia de cartas, hay también una secuencia en la que el nivel de intimidad entre estas dos personas va aumentando, y lo que nos puede también sugerir que la relación que existió entre ellos fue mucho más extensa de lo que sugieren estas 3, 4 cartas que están aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, se complejiza un poquito más cuando aparece la escultura, ¿no? Y con respecto a esto, creo que las piezas en concreto, creo que lo interesante de ellas, no solo de estas dos en particular, sino como de todas en conjunto, es que sí hay una intención de materializar ideas de los dos artistas en un solo objeto, ¿no? Y las piezas están hechas con papel maché. La construcción implica como mucho diseño, pero también mucho microingeniería, ¿no? Para poderlas construir. El elemento que las comunica y que las conecta es que existe una semiesfera que está como entrando al espacio de la pieza. En cada una de ellas varía,
pero que mantiene como latente ese vínculo con Gras, Pantone y obviamente con el círculo, ¿no? Creo que lo que me interesaba en términos como de la materialidad de las piezas es que se mantuvieran una especie como en un puente entre la industrialidad y como la artesanía o el trabajo hecho manualmente. Ese intermedio me interesa mucho, ¿no? En general para mi trabajo, pero en este caso en particular. Para mí tienen algo también muy sensual en el sentido de que este espacio que se crea dentro de la pieza con la esfera es casi como una invitación a introducirte a ella, ¿no? La última pieza que podemos ver aquí, que es un tema y un motivo recurrente y esencial en mi trabajo, frente a un patrón, que es el mismo patrón que domina casi todo el espacio y las paredes del edificio de este diario alemán Der Spiegel. Esta figura al mismo tiempo está vestida con otro patrón, una serie de patrones entrelazados, como un poco como haciendo, como chocando entre sí, ¿no? Pero la composición de la imagen como una figura única dentro de un rectángulo, para mí tiene que ver también con una imagen que produce un espejo, ¿no? Que es como esto, ¿no? O sea, tú frente a un espejo y cualquier pintura en la que aparece un personaje tiene algo de reflejo también, ¿no? Porque hay algo de reconocimiento en una pintura en la que aparece una figura, ¿no? Yo diría que no es lo más importante cuáles son los puntos que estás mirando, sino la posibilidad de conectarlos, ¿no? Y la posibilidad de hacer un vínculo entre puntos que no estaban conectados antes, ¿no? Se inauguró recientemente dentro del Museo Jumex Museos en Común. La primera edición de Museos en Común se ha desarrollado a partir de enero de este año 2022, con los locatarios del Mercado Granada y sus familiares, que se ubica en la colonia donde se encuentra el museo. La exposición gira en torno al mobiliario codiseñado con la comunidad del Mercado Granada. Chavis Mármol y Mariana Ríos, en colaboración con la comunidad del Mercado Granada, presentan un planteamiento distante de una exposición tradicional, lo que se escuchará a lo largo de un mes, es decir, del 13 de octubre al 5 de noviembre, en la Sala de Museos en Común, serán las experiencias colectivas y saberes en torno a la construcción de espacios comunes, lo que se deje saber. Lovers No. 2 de Urs Fischer es ante todo la celebración de la expresión emocional que está al centro, en todas sus múltiples manifestaciones, de cualquier obra de arte. Esta obra permanecerá en la plaza del Museo Jumex hasta el 28 de mayo del año 2023. Actitud más. Amigos, ahora de este lado el Museo Sumaya, que está increíble. Un saludo para la gente que ya ha venido y visitado este lugar, que está increíble, y para aquellas personas que no, prepárense. Vamos a, en la medida de lo posible, a presentarles algunas de las exposiciones que hay, así que acompáñenme, esto va a ser divertido. Amigos, dentro del Museo Sumaya tenemos diferentes niveles en donde las diferentes exposiciones pues obviamente se ofrecen al público para que de manera ordenada uno pueda ir disfrutando dependiendo del tema por piso. Aquí en la planta baja es donde se recibe pues obviamente a los visitantes y es donde también pues hay un poquito de todo.
desde un mural de Alfaro Siqueiros hasta parte de lo que es la historia de pues, la Nueva España, la cultura en sí, del arte que trae, todas las esculturas de Rodin. Todo esto y mucho más es parte de lo que tiene Museo Sumaya aquí. Nosotros seguimos con el recorrido, esperamos que estén, por supuesto, muy cómodos, sentados, porque van a ver maravillas de arte padrísimas aquí en Actitud Más. The Museo Sumaya is a private museum in Mexico City and a non-profit cultural institution with two museum buildings in Mexico City, Plaza Carso and Plaza Loreto. It has over 66,000 works from 30 centuries of art, including sculptures from pre-Hispanic Mesoamerica, 19th and 20th century Mexican art, and an extensive repertoire of works by European Old Masters and Masters of Modern Western art such as Auguste Rodin, Salvador Dalí, Bartolomé Esteban Murillo, and Tintoretto. It is called one of the most complete collections of its kind. The museum received an attendance of 1,095,000 in 2013, making it the most visited art museum in Mexico and the 56th in the world that year. In October 2015, the museum welcomed its 5 millionth visitor. The museum was designed by Slim's son-in-law Fernando Romero's practice. Actitud Más.
Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido el recorrido hasta el momento? Muy interesante y muy completo. Aquí, bueno, vas a tener colecciones impresionantes. En esta sala que ya ustedes pueden apreciar, estamos en la sala final, vamos a decirlo de esta manera, que se llama Julián y Linda Slim. Aquí varias piezas de algunos escultores muy importantes, entre ellos Rodin, entre ellos pues, varios, para que ustedes, si pueden y tienen oportunidad, vengan el domingo, que es cuando también se puede tener acceso de manera gratuita a este gran museo, en donde, bueno, ustedes ya vieron parte de estas colecciones. Continuamos. Soy Alexander Fredericks. Actitud Más. Amigos, me da mucho gusto haberles invitado en este recorrido. Yo sé que cada martes les sorprendemos con el contenido cultural que les ofrecemos a través de este canal.
No me queda más que agradecerles una vez más, recomendarles que si les gustó este video lo compartan y una vez más, no olviden suscribirse. Yo soy Alexander Fredericks. También agradecemos a nuestro director y camarógrafo Manuel Bautista por las facilidades prestadas para este video. Un servidor se despide, no sin antes decirles, esto es Actitud Más.